Hola, ¿qué tal? En el vídeo anterior os hablaba del cultivo mixto y ahora os voy a enseñar lo que tengo yo por aquí. Como os dije en el anterior vídeo, a partir de que las paulonias tienen ya una edad, pues ya por dentro, o sea, en medio de ellas es complicado plantar algo porque en verano no va a entrar sol y no va a funcionar bien. Así pues yo ahora lo tengo todo por las esquinas, todo por el exterior. Aquí he plantado unas tomateras recientemente, que les he puesto una cubierta encima, para el sol, que en unos días cuando arraiguen quitaré. Dentro de un rato, como ya es tarde, la quitaré, que pase la noche así, y mañana, sobre media mañana, la vuelvo a poner, y así sucesivamente para que el sol no las queme. Y bueno, ahí está un poco así improvisado, apoyado con unas garrafas. Y bueno, aquí tengo un naranjo de la variedad Nabel, que son muy buenas. Ahí tengo otro naranjo que está injertado, a ver si lo puedo enseñar. Ahí son los injertos, hay uno ahí y más arriba por si acaso otro. Es de una variedad que se llama mandarina fina, que ya está extinguida, pero que son muy buenas. He conseguido estos injertos y bueno, es un capricho y como digo, son unas mandarinas muy buenas que desaparecieron por el tema de las semillas, que ahora nadie quiere semillas y estas sí tienen, pero la verdad que son muy buenas. ¿Qué más tengo? Pues aquí tengo un frutal pequeño, son unos frutales enanos que compré por internet y los tengo aquí. Que este creo que es un ciruelo, no estoy seguro ahora, pero sí, creo que es un ciruelo. Aquí tengo alcachofas, pero ahora ya es fuera de temporada. Seguramente lo voy a cambiar de sitio porque después de varios años aquí conviene ir cambiando. Aquí tengo un árbol chino que crece como las paulonias y bueno, este es su sitio. Aquí tengo una paulonia que es para enviar a un amigo el año que viene, que es un amigo que vive fuera de España, quiere decir. A ver, ¿qué más cosas tenemos? Eso que veis ahí es que esta me la rompió el viento y esta está brotando. No sé si este año llegará a la altura, si no el año que viene. Aquí tengo otro ciruelo. Antes tenía una garrafa para regar, como os comentaba en uno de los vídeos que os hice, pero ahora ya tiene una línea de goteo. ¿Veis? Porque como os dije, lo de las garrafas es algo muy profesional para cuando son plantas más pequeñas, pero estos llevan creciendo, el año que viene serán más grandes, y entonces bueno. Ahí también hay un manzano, pero es un manzano salvaje, como dos que tengo allá, que son como arbustos. Hay dos parras de vid que tengo que arreglar, están en el suelo, tengo que poner para que suban para arriba. Vamos a ver. Ya está todo el sistema de goteo aquí distribuido y ya quitamos las garrafas. Estos son los dos manzanos que os decía, que son como silvestres, son arbustos. Aquí un granado que me falta arreglar por abajo, me han salido muchos brotes. Otro peral de los enanos, que el viento también, pero el sol está quemando bastante porque aquí da un sol muy fuerte, está encarado al sur y bueno. Aquí un cerezo que ya este año ha dado algo. Esta, la verdad no sé lo que es, la compré como manzano golden,
pero es muy cerrado, y yo las que he visto mi hermano tiene y son, lo que es la copa es más abierta, así que cuando tenga fruto ya os diré lo que es. Aquí un melocotonero que también ya ha dado frutos este año, y bueno, aquí unas paulones más que me cortó el viento, que también están creciendo por abajo. Como siempre he dicho, el viento es un gran enemigo de las paulonias. Aquí tengo un invernadero que es para plantar cosas en invierno, y más adelante tengo otro invernadero que es para verano. Esa tela que tiene alrededor es filtrante, o sea, pasa la lluvia, el sol, el viento. Lo que no pasan son los insectos que pican las tomateras y bueno, lo destrozan todo. Echaremos un vistazo. Como veis, estos son tomateras que están ya para recolectar, pero mejor por la mañana, que están más fresquitas. Vamos a seguir, a ver qué más tengo. Bueno, ya casi finalizando, tengo un peral que este año ya ha dado algo también. Hay unas fresas que están en unas jardineras, que esto es un invento de mi suegro, pero que va muy bien. Bueno, un invento suyo no, porque lo ha visto en internet, pero bueno, que va muy bien. ¿Veis? Tiene su sistema de goteo y funciona muy bien. Aquí un olivo que ya está un par de años dando aceitunas, y esto es todo lo que tengo. Lo tengo todo en las esquinas, como os he enseñado, porque es el mejor modo cuando las paulones son grandes, y tenía muy claro que no quería poner frutales en medio por lo que ya os he comentado, perdón, en el anterior vídeo. Y cultivos de hortalizas y verduras pues tampoco, porque ya, como veis, se van tocando, y prefiero tenerlo todo fuera y el campo limpio. Yo respeto a la gente que le guste el cultivo mixto, meter por en medio tomateras. Bueno, tomateras cuando las paulonias son jóvenes, o hortalizas y verduras de invierno, por ejemplo habas y alcachofas. Cada uno pues a lo suyo, pero yo en mi caso prefiero hacerlo todo por fuera y tener el campo limpio. Bueno, esta es la parte que me faltaba por enseñaros, y os la he hecho en este vídeo para que veáis qué son las cositas que tengo yo plantadas. Espero que os haya gustado. Si os gusta, pues eso, le dais un me gusta. Si queréis os podéis suscribir, y cualquier duda o lo que sea, pues me la vais comentando y yo os la aclararé. Así que nos vemos en el próximo vídeo.